el manejo farmacológico con risperidona, melatonina, empagliflozina con linagliptina, una monopíldora de perindopril con amlodipino e indapamida y levotiroxina. No tiene ningún antecedente alérgico, como quirúrgicos, tiene una colecistectomía, no tiene toxicológicos, transfusionales, inmunológicos y no recuerda los antecedentes familiares. La enfermedad actual inicia aproximadamente el 20 de junio mientras se encontraba en apartado. Ella relata y sus familiares confirman que presentó una candidiasis genital que se extendió hacia las piernas. Posterior a esto, se le hizo inserción de una eh, sonda vesical, con lo que notaron unos cambios comportamentales, que la paciente se tornó hipotímica y agresiva, por lo que dejaron manejo con fluconazol y la reubicaron en la ciudad de Medellín. Acá lo que notan es que la paciente ha estado con limitaciones para la marcha, que está muy pálida y que empieza a tener postración. Un médico particular la evalúa, le realizan un hemograma donde identifican que tiene hemoglobina de 5 e inician tratamiento con IOFI. Después de esto, la paciente presenta mejoría de la clase funcional y aproximadamente para el 20 de julio ya estaba deambulando en la casa con un caminador. Lo que relatan es que previo a el uso del caminador, la paciente tuvo una caída desde la cama y que desde entonces no notaron cambios más allá de la postración que presentaba. El 29 de julio, mientras se encontraba utilizando su caminador, ingresa al baño de su lugar de residencia, donde tiene una nueva caída, por la que acuden al hospital de segundo nivel de su lugar de residencia en Caldas, donde identifican que presenta una fractura intertroncantérica del fémur derecho, por lo que remiten a un hospital de tercer nivel para evaluación quirúrgica. A la revisión por sistemas, la paciente manifestaba constipación de 6 días de evolución, hiporexia de larga data, un nódulo en la pierna derecha que tenía más o menos unos 3 meses, no tenía sangrados y tampoco presentó ictericia. Al examen físico de ingreso, la paciente se encontraba con una frecuencia cardíaca de 98 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 16 respiraciones por minuto, una presión arterial de 140-80 milímetros de mercurio y la saturación al 98% ambiente. Estaba somnolienta, respondía a los estímulos verbales, estaba orientada en persona y espacio, pero no en lugar. Em, en la parte de la cabeza y cuello se notaba que estaba con las conjuntivas pálidas, con la mucosa oral húmeda, sin ninguna alteración en el cuello. El tórax era normoexpansible, no tenía alteraciones en los ruidos pulmonares y tampoco en los ruidos cardíacos. El abdomen estaba blando y no tenía otras alteraciones. En la extremidad inferior derecha había acortamiento con rotación externa, pero tenía los pulsos periféricos presentes y no tenía cambios en la coloración ni en el llenado capilar. Eh, en la piel notamos que tenía un fototipo 3, palidez generalizada. En la región posterior de la pierna derecha era una placa redonda de bordes eritematosos cubierta con una escama queratóxica que medía 2 centímetros. En el dorso nasal también mencionaron una placa rosada brillante y en el cuero cabelludo tenía algunas placas queratóxicas. Los laboratorios de ingreso de la paciente fueron repetidos para corroborar el hallazgo, pero destaca una hemoglobina de 6,86 con un hematocrito de 14,1%, un BCM de 90,2 con un CHCM de 48,9. Las plaquetas estaban en 334.000, los leucos en 5.950, los neutrófilos en 4.420, los linfos en 1010, los eosinófilos en 40, los monocitos en 200 y los basófilos en 20. El extendido presentaba policromatofilia de 2 cruces, acompañada de hipocromía de 2 cruces, microcitos de 2 cruces y eritroblastos 5 en 100 leucocitos. Además, mencionaban una marcada aglutinación de los eritrocitos. La función renal estaba normal, el ionograma estaba normal,
los tiempos de coagulación estaban normales, la vitamina B12 estaba en zona gris y la ferritina estaba en 519. Tenemos otros estudios realizados el 3 de agosto, donde tenemos nuevamente la hemoglobina en 6,67, el hematocrito en 11,9, con unos valores de los volúmenes y la hemoglobina corpuscular media muy similares y la línea blanca también muy similar. En este lado lo que destacamos es una bilirrubina total de 1,81, la directa de 0,75, la indirecta de 1,06, una LDH en 349, unos reticulocitos en 5,6% sin corrección y un CUMS directo positivo de 3 cruces, con una albúmina y un fósforo normal. Además, tenemos una radiografía hecha en la institución a donde llega, donde se confirma el hallazgo de la fractura de cadera derecha intertrofrontérica que ya habían descrito de manera exinstitucional con una tomografía de cadera. Con estos hallazgos, la paciente estaba siendo evaluada por ortopedia y por medicina general, quienes deciden que es candidata a manejo quirúrgico de su fractura y ordenan 3 unidades de glóbulos rojos para la transfusión de la paciente y solicitan evaluación por medicina interna. Entonces, con los datos que tenemos hasta ahora de la paciente, vamos a empezar con la actividad en la cual el objetivo que tenemos es que aprendan a enfocar la anemia hemolítica autoinmune en el paciente anciano. Entonces, lo primero para darle contexto a la actividad es que debemos recordar que van a presentarse unos cambios asociados a la edad, tanto en el componente hematológico como en el componente inmunológico de los pacientes. Entonces, lo que sabemos es que en primera instancia va a haber unos cambios con las células madres asociados al envejecimiento, que se van a explicar por un declinamiento funcional, un aumento de las clonas hematopoyéticas y unos cambios en el balance entre la producción de las células linfoides y de las células mieloides, habiendo un predominio de las mieloides. ¿En qué se va a representar estos 3 cambios? Finalmente, en que desde el declinamiento funcional van a quedar con una predisposición para que el estrés genere una disfunción en la hematopoiesis y esto se va a ver principalmente cuando se presentan hemorragias, infecciones o inflamación y también que tenemos un compromiso de enfermedades mieloproliferativas por el aumento de estas clonas, además que el predominio mieloide va a favorecer que disminuyan las células linfoides y por tanto que se haya una alteración en la inmunidad. Entonces, además de este componente que ya les he descrito, también vamos a presentar unos daños en el ADN que se presentan por una acumulación de mutaciones genéticas en el cuerpo que finalmente no se logran reparar, que se van a asociar a un deterioro de los procesos celulares, una pérdida de la capacidad mitocondrial para producir y almacenar energía y además la senescencia celular, que básicamente la vamos a explicar como una infiltración de células inmunes y liberación de citoquinas proinflamatorias y quimioquinas que resultan finalmente en un fenotipo secretor que está asociado a la senescencia. Todas las células van a tener cambios. Entonces, lo que destacamos en este otro lado es que van a haber un aumento de los mediadores inflamatorios y oxidativos, que va a haber una disminución de la respuesta inmune, que vamos a tener unos cambios celulares, por ejemplo, en los linfocitos T, que va a haber un predominio de la respuesta TH2, que va a haber una disminución de las células dendríticas, y en los linfocitos B, que van a haber unas alteraciones en la inmunidad humoral, que finalmente pues van a llevar a un aumento de las inmunoglobulinas G, pero también a una de manera policlonal, pero que también va a haber una disminución en la síntesis de anticuerpos en general, con un aumento de la síntesis de autoanticuerpos. Hay más células natural killers que en las personas jóvenes, pero con menor citotoxicidad directa y hay menos fagocitosis y quimiotaxis. Finalmente, todo esto se va a traducir en lo que conocemos como inmunosenescencia.
Cuando hablamos de anemia en el anciano, hay que reconocer que es un síntoma más que una enfermedad y que va a ser una característica muy frecuente. El 10% de los mayores de 65 años y más del 20% de los mayores de 85 años van a presentar anemia, lo que se va a traducir en un aumento de la mortalidad, de la morbilidad, una disminución del rendimiento físico, aumento de las caídas, deterioro cognitivo, restricciones en la calidad de vida y hospitalizaciones más frecuentes. Las manifestaciones que nos deben hacer pensar que una persona presenta anemia van a ser las que conocemos desde el pregrado, que incluyen la debilidad, la fatiga, la debilidad, que aparecen de una manera muy temprana, pero también recordar que estados confusionales, el empeoramiento de la demencia y los síncopes nos pueden sugerir que el paciente presenta anemia y es muy importante que en los ancianos va a tener características eh, especiales, por ejemplo, que va a ser multifactorial. Los valores de referencia hasta el momento no han cambiado con respecto a lo que dice la OMS de los pacientes adultos. Y cuando hacemos el enfoque inicial, pues los paraclínicos que se deberían solicitar incluyen los que conocemos pues históricamente, el hemograma, el extendido, los reticulocitos, las pruebas de ferroquinéticas y también de B12, puesto que a pesar de que sea multifactorial, la anemia carencial suele ser la protagonista, pero también en los ancianos se debe complementar siempre con una TSH y con un perfil hepático. Bueno, y cuando hablamos de anemia hemolítica autoinmune, entonces en estos pacientes las diferencias que vamos a ver es que la compensación medular puede estar disminuida, lo que favorece que sea más grave y además la presencia de las comorbilidades va a favorecer el riesgo de complicaciones. Realmente las características no van a ser muy distintas. Vamos a seguir hablando de qué es la presencia de anticuerpos contra eritrocitos y que la vamos a dividir en anticuerpos calientes, anticuerpos fríos o mixtos y que la protagonista van a ser los test de antiglobulinas. Con respecto a la epidemiología, entonces, esta es una enfermedad que es más frecuente en personas ancianas o de edades avanzadas por encima de los 60 años. Tiene una incidencia que va hasta 3 personas por 100.000 en un año y la prevalencia es de 17 por 100.000, con una mortalidad que llega hasta el 11% y que va a ser más frecuente en mujeres. Lo más común es que esté asociada a otra entidad, especialmente al lupus eritematoso sistémico, pero también se puede presentar de manera primaria o asociada a malignidad, incluyendo neoplasias sólidas como hematológicas, medicamentos e infecciones. Acá lo que estamos viendo es un estudio realizado por la doctora Barcellini, que incluyó 308 pacientes y que se llama el GIMEMA, en el cual querían caracterizar a los pacientes que tenían anemia hemolítica autoinmune primaria y como les mencionaba ahorita en la introducción, vamos a ver que es una entidad más frecuente en mayores de 65 años y que va a ser más común que se presente con anticuerpos calientes. Acá lo que ellos nos muestran es que cuando los pacientes tienen un fenotipo mixto, es más probable que tengan hemoglobinas más bajas y que tengan una LDH más alta en la medida en que tengan la hemoglobina más baja. Este es otro estudio de la doctora Barcellini en la cual ella nos menciona las características de los pacientes que tienen más de 65 años y menos de 65 años. Y lo que encontraron es que en esos pacientes de más de 65 años es más frecuente encontrar enfermedad asociada a crioaglutininas y que también va a ser más frecuente que presenten complicaciones como trombosis, mientras que en los pacientes más jóvenes suele presentarse con características atípicas o con síndrome de Evans. En cuanto a la fisiopatología, entonces recordemos que la anemia hemolítica dividida en anticuerpos calientes y en anticuerpos fríos se va a presentar porque en el fenotipo caliente esos eritrocitos van a ser opsonizados por inmunoglobulinas que son típicamente IgG
y que van a ser destruidos en el sistema fagocítico mononuclear, principalmente en el vaso. Y después va a aparecer básicamente una hemólisis que es mediada por el complemento que puede tener un grado variable donde se produce la fagocitosis de las células que están marcadas con C3b. Entonces, básicamente va a ser una hemólisis extravascular, pero ocasionalmente también puede ser intravascular. Cuando hablamos de las crioaglutininas, que el anticuerpo suele ser un IgM, la hemólisis va a depender también del complemento, pero va a ser principalmente extravascular en células opsonizadas por C3b nuevamente, pero en el hígado. Y la hemólisis intravascular va a ser mínima debido a la regulación del CD55 y del CD59. Acá lo que estamos viendo es el resumen de cómo se debería hacer el enfoque diagnóstico. Entonces, cuando tenemos un paciente con anemia hemolítica, que lo vamos a evidenciar por el aumento de la bilirrubina indirecta, de la LDH, de los reticulocitos, como lo vimos en nuestra paciente, se le va a solicitar un CUMS directo y si este es positivo, pues estamos hablando de una anemia hemolítica que va a ser inmunomediada. Después, pues lo que nos debemos preguntar es si está relacionada con medicamentos, si es aloinmunización, que sería pues por incompatibilidad ABO, pues que es más que todo en la parte gestacional, y ya la anemia hemolítica autoinmune, que la vamos a dividir en los anticuerpos calientes, fríos y la mixta, que vamos a ver a continuación. Entonces, en nuestra paciente, con los datos que teníamos hasta ahora, medicina interna la B destaca los hallazgos que acabamos de mencionar, que tenían anemia grave por debajo de 7 la hemoglobina, con unos volúmenes normales, el aumento de la LDH, los reticulocitos, la hiperbilirrubinemia, con un CUMS directo que era positivo, que nos confirma entonces la presencia de la anemia autoinmune y dicen pues que la etiología está por establecer y de inmediato inician tratamiento con hidrocortisona 50 miligramos cada 12 horas. En ese mismo momento es evaluada por geriatría, identificando que la paciente tiene un Bartel de 85 que le confiere una dependencia parcial, un Lawton de 4, un Frail de 5 y una CFS de 6, que nos sugieren que la paciente es frágil, un SARC-F de 6, un Minicoc de 0, porque la paciente tenía el antecedente de demencia, les recuerdo, y este nos sugiere una alta probabilidad de demencia, un CAM en ese momento sin delirio. En los órganos de los sentidos, la paciente presenta disminución de la agudeza visual sin hipoacusia. El cribado de depresión, le recuerdo que la paciente tiene antecedente de depresión y efectivamente el PHQ-2 le dio 2. Ha tenido 2 caídas en el último mes. En el MNA le dio 5 puntos que sugieren malnutrición. Polifarmacia sí la presentaba y el soporte social de la paciente era excelente. En los laboratorios que solicita medicina interna, después de haber iniciado la hidrocortisona, la paciente presenta una hemoglobina de 11.46 que se mantiene por encima de 11 durante el resto de la hospitalización. Las plaquetas están en 308.000, la línea blanca continúa estable, aquí sobra un 0, el ácido fólico es de 14.48, la CPK de 30, la albúmina sigue normal, el calcio también normal, el ácido úrico normal, en el perfil hepático tiene una fosfatasa alcalina ligeramente aumentada y la ortoglobina está disminuida. En las infecciosas solicitan unos hepatotropos que son negativos y un BRL que es no reactivo. En los metabólicos tiene una hemoglobina glicada en 5.97, recordemos que ella tenía diabetes, la TSH está en 7.5 fuera de metas para la paciente con hipotiroidismo, en el uroanálisis tiene piuria con glucosuria asociada al medicamento, recuerden que ella toma empagliflozina, en el sedimento tiene una hematuria con eritros de 5 a 10. Y el urocultivo que se le realiza por la presencia de bacterias es de Klebsiella pneumoniae, pero la paciente no tenía síntomas. El COMS directo fraccionado nos da positivo para IgG y para C3d. Además, tiene unas crioglobulinas positivo y unas crioaglutininas positivos, 1 en 512.
Entonces, continuando con el enfoque de esta paciente, después de que tenemos ese cúmulo positivo, el fraccionado, la presencia de IgG positivo y C3 positivo, nos sugiere que tiene unos anticuerpos calientes y también fríos, nos sugiere que es mixta. Entonces le hacemos una búsqueda de aglutinina, que fue lo que estaba mostrándoles en los resultados de la paciente, que están positivas. Entonces, a partir de ahora, pensando en este hallazgo que nos ayuda a estrechar las posibles etiologías, vamos a hablar del síndrome de aglutininas frías. Este corresponde hasta un 30% de todos los casos de anemia hemolítica autoinmune y va a tener una incidencia de 1.9 personas por millón al año y hasta 20 personas por millón en cuanto a la prevalencia. La edad media de inicios de 67 años, la mayoría van a ser hombres, pero se ha visto que es una enfermedad que depende del clima, siendo más frecuente en lugares donde donde hayan temperaturas más bajas. Entonces, este estudio de donde extraje estos datos fue realizado en Noruega y en Italia y encontraron mayor incidencia de los pacientes en Noruega comparados con los de Italia, especialmente porque la temperatura anual era de aproximadamente 12.8 grados Fahrenheit, que sería más o menos unos 7.1 grados Celsius. Y acá lo que estamos viendo es la fisiopatología en la cual lo importante para destacar es que los anticuerpos fijadores del complemento, que típicamente se van a unir a los antígenos del sistema del grupo sanguíneo y va a ser con una reactividad máxima entre 0 a 4 grados centígrados, lo que va a conducir a la hemólisis, como habíamos hablado previamente, extravascular mediada por el complemento. Aquí lo que estamos viendo es la distribución de los pacientes, cómo se van a comportar y lo que vemos es que va a haber un predominio de una anemia moderada, siendo menos frecuente que tengan una anemia compensada, pues con una hemólisis compensada, y ya en unos rangos de más o menos 1 de cada 4 que tengan anemias graves o que tengan anemias leves. En las manifestaciones, ellos van a presentar entre un 50 y un 90% de los pacientes acrocianosis, fenómenos de Raynaud, pero va a ser más frecuente que presenten lívidos reticulares. Se han encontrado que existen unos fenotipos clínicos en los cuales el grupo 1 van a presentar una anemia hemolítica con unos síntomas leves o unos síntomas ausentes, que esa vendría siendo nuestra paciente. Y por otro lado, pues también tenemos unos pacientes que van a tener la anemia hemolítica con manifestaciones sistémicas que pueden ser más intensas y tenemos el otro grupo que son los que tienen síntomas sistémicos con hemólisis compensada, que va a ser el grupo menos frecuente de todos. Cuando queremos ver las etiologías, pues vamos a tener básicamente 5 grupos. El paciente que tiene una enfermedad primaria, que vamos a llamar enfermedad de aglutininas frías, pero también existen los pacientes con enfermedades secundarias que van a ser dadas por infecciones, enfermedades reumatológicas, hematológicas y otros grupos. Entonces, el primer grupo, que vendría siendo la enfermedad por crioaglutininas, se va a caracterizar porque se trata de un proceso clonal linfoplasmocítico de bajo grado, que va a tener esas manifestaciones acrales que hablamos, más los síntomas de hemólisis, con los paraclínicos que habíamos dicho, donde destaca que las crioaglutininas van a estar a títulos de más de 1 en 64. Se debe siempre excluir causas secundarias. Y cuando miramos los síntomas, pues recordemos que dependiendo que si se presenta lo que acabamos de mencionar, pues van a tener más riesgo de eventos trombóticos, entonces se debería considerar la tromboprofilaxis. Y en los que son asintomáticos, la principal conducta es evitar la exposición al frío. Además, se debería realizar una biopsia de médula ósea con diferentes estudios complementarios para los diagnósticos diferenciales que vamos a ver a continuación. En cuanto a las infecciosas, tenemos varios protagonistas. Una va a ser la infección por Mycoplasma pneumoniae, que se va a caracterizar inicialmente pues, por los síntomas que conocemos respiratorios
y más o menos unos 10 días después, que está en un rango entre 2 a 3 semanas después del inicio de los síntomas respiratorios, van a presentar la anemia hemolítica, que es de un inicio rápido, que va a estar poco asociada a las manifestaciones que vimos previamente o manifestaciones graves, y vamos a ver que se caracteriza porque son pacientes más jóvenes, miren que en promedio tienen 39 años, y la resolución de la hemólisis se va a dar más o menos unas 2 a 3 semanas después, generalmente por respuesta a la aminociclina para la parte respiratoria y a glucocorticoides para el componente hemolítico. El Epstein-Barr va a ser más frecuente que se presente por anticuerpos fríos, pero también se puede presentar por anticuerpos calientes y también se puede presentar inclusive en formas mixtas o por hemoglobinurias paroxísticas. La hemólisis suele ser autolimitada y también responden a glucocorticoides. Vamos a ver que tienen un espectro de la enfermedad que va desde anemia leve hasta insuficiencia hepática y compromiso multiorgánico, en el cual la anemia hemolítica va a aparecer más o menos 1 a 2 semanas después de todas las manifestaciones que suele tener la mononucleosis como tal, pues incluyendo la fiebre, el dolor de garganta, el malestar y lo que ya conocemos. Y pues va a estar acompañada, aunque es una característica pues de la mononucleosis, la presencia de las linfadenopatías y la hepatosplenomegalia. Pero tener en cuenta que esa hepatosplenomegalia puede estar acompañada de hepatitis fulminante, que es lo que más se debe vigilar en estos pacientes, donde puede quedarse corto el uso de los corticoides y se puede requerir inclusive inmunoglobulina intravenosa, plasmaféresis o rituximab. El COVID-19 también es una enfermedad que suele estar muy asociada a la anemia hemolítica, pero vamos a ver que este paciente suele tener las manifestaciones respiratorias propias de la enfermedad por COVID-19. En pacientes asintomáticos y que sean solo portadores, solo tenemos reportes de casos. Y los síntomas pueden aparecer hasta más o menos unos 7 días hasta 19 días después del diagnóstico de COVID, pero también se ha visto que puede presentarse como una manifestación postvacunal 5 días después de la aplicación de la vacuna. Y en una revisión sistemática que realizaron en el 2022, se vio que había predominio de anticuerpos fríos con respecto a los otros tipos de anticuerpos y que el promedio de la hemoglobina podía ir entre 5,7 hasta 7,3 gramos por decilitro. En el grupo de las reumatológicas, la protagonista va a ser la enfermedad por lupus eritematoso sistémico, pero vamos a ver que aunque consideramos que la anemia hemolítica autoinmune es una manifestación reconocida e inclusive es parte de los criterios del EULAR ACR para la clasificación de los pacientes como que presentan lupus, en los pacientes que son mayores y que presentan un lupus de inicio tardío, no se encontró tanto esta asociación y va a ser menos prevalente. De hecho, las características que más resuenan con esta enfermedad es que los pacientes tengan anticuerpos antifosfolípidos. Y otro dato importante es que no se presenta generalmente de una manera aislada, así que es poco probable que sea el escenario de nuestra paciente. El síndrome de Sjögren, por su parte, va a presentar hasta en un 18% la anemia hemolítica autoinmune y un dato que me parece relevante es que se puede presentar inclusive con ausencia de síntomas secos, pero suele coexistir con otras citopenias y con otras alteraciones hematológicas, como por ejemplo nuestra paciente que tiene una linfopenia, pero es más frecuente pues que también se acompañe de trombocitopenia, además de que haya una coexistencia con manifestaciones extraglandulares. Bueno, y acá lo que estamos viendo, eso es lo que les acabo de mencionar, cómo los pacientes que tienen anemia hemolítica autoinmune van a tener más prevalencia de leucopenia comparados con los otros pacientes y también de trombocitopenia, sin tener diferencias en la edad, no, pues en un promedio de 55 años y que la edad de inicio suele ser más temprana, más o menos unos 44, 47 años. La crioglobulinemia tipo 1
que se caracteriza por una trombosis de pequeño y mediano vaso, suele manifestarse con púrpura, úlceras cutáneas, vasculopatía, glomerulonefritis, neuropatía periférica, artralgias. También pueden haber fenómenos de hiperviscosidad, pero si miramos las preguntas que tenemos desde el 2011 como criterios clasificatorios, pues nuestra paciente no ha tenido manifestaciones cutáneas que se relacionen con los hallazgos que conocemos como crioglobulinemia tipo 1, donde van a destacarse pues la púrpura o unas manchas rojas en las extremidades inferiores, y tampoco pues tenemos hasta el momento hallazgos de hepatitis viral. Entonces no cumpliría pues con ninguno de estos, y desde el resto de la clínica pues no tenemos manifestaciones articulares o neurológicas documentadas hasta el momento. Y ya vamos a ver más adelante los resultados de los estudios inmunoserológicos. Dentro del el espectro de la malignidad, en el componente hematológico, entonces vamos a tener las citopenias idiopáticas de significado incierto y las citopenias idiopáticas con significado clínico. Entonces, estas se van a dar por unas mutaciones somáticas que, como les veíamos al principio, van a estar aumentadas en los ancianos y que van a favorecer que haya una respuesta autoinmune contra los precursores en la médula ósea, y finalmente también a unas reacciones periféricas contra las células sanguíneas. Y vamos a ver que van a tener un riesgo de progresión a neoplasias mieloides, pero que se presentan en la minoría de los casos. Eh, Algo que sí es muy importante es que la hematopoiesis clonal se va a aumentar con la edad y que va a estar presente hasta en un 10% de los pacientes que son mayores de 70 años. Eh, Además de que va a ser muy difícil establecer las diferencias entre los hallazgos medulares de esta condición versus los síndromes mielodisplásicos, ya que comparten algunas mutaciones somáticas, especialmente pues este TET2 que les estoy mostrando y el ASXL1 particularmente. Por otro lado está la macroglobulinemia de Waldenström, que también podemos llamarla pues como un linfoma linfoplasmocítico con una hipersecreción de IgM monoclonal, que se va a caracterizar porque entre los factores de riesgo va a tener el MGAS, los antecedentes familiares de primer grado de enfermedades hematológicas, que no tiene que ser necesariamente la macroglobulinemia, sino cualquier trastorno de células B, y pues algunos factores inmunológicos. Entonces, algo que quiero que destaquemos es que en esta enfermedad hasta un 20% de los pacientes puede presentar anemia hemolítica autoinmune, y también pueden presentar crioglobulinemias en un 20% de los pacientes, y pueden tener aglutininas o crioglutininas hasta en un 10% de los pacientes. Para poder hacer el diagnóstico, estos pacientes van a tener el componente monoclonal de la IgM, van a tener unos síntomas asociados a la infiltración que se puede presentar como la anemia o la presencia de adenopatías. La infiltración en la médula debe ser de más del 10%, y van a tener o no unos síntomas mediados por la IgM como la hiperviscosidad. Los trastornos linfocoagulativos también pueden presentar anemia hemolítica autoinmune, usualmente por anticuerpos calientes, y va a ser más frecuente cuando estamos dentro del contexto de gamapatías monoclonales y de linfomas de células T, pero también no está reconocida en general en cualquier linfoma no Hodgkin, y también se puede presentar, por ejemplo, en los subtipos como el linfoma de células B de la zona marginal. En el caso del linfoma Hodgkin va a ser menos frecuente, pero también es una citopenia descrita como un fenómeno paraneoplásico. En este subtipo suele ser más de estadios avanzados, pero en general la anemia hemolítica autoinmune se puede presentar en cualquier momento de la enfermedad linfoproliferativa. Puede aparecer antes, durante el diagnóstico o durante la evolución, e inclusive puede ser una manifestación de recaída. Y como estamos viendo en la imagen, la probabilidad
de que el paciente tenga una edad más avanzada en el momento del diagnóstico suele ser alta, viendo un predominio del diagnóstico en pacientes que tienen 60 años. Las neoplasias de órganos sólidos también están descritas, especialmente pues en los tumores que son carcinomas escamosos, adenocarcinomas o hipernefromas, y es más frecuente en los tumores pulmonares, renales, colorectales y en el síndrome de Kaposi. En pacientes que sean mayores de 60 años también puede ser una manifestación inicial y se caracteriza porque tienen una menor respuesta a los glucocorticoides. El grupo de las misceláneas incluye los medicamentos, donde los más importantes van a ser los antibióticos, las penicilinas, especialmente la piperacilina y las cefalosporinas. También se puede producir por AINES, por algunos medicamentos asociados a trasplantes y por medicamentos quimioterapéuticos. Hay que tener en consideración dos aspectos más sobre la anemia que estamos viendo en la paciente y es que recordemos que ella tenía anticuerpos calientes y todo lo que hemos mencionado es de anticuerpos fríos, pero tengamos en cuenta que puede estar la coexistencia de los dos, que era lo que les decía, que puede ser mixta, y que en las consideraciones de las etiologías se van a compartir muchas cuando hablamos de la coexistencia de los dos autoanticuerpos, que ya revisamos la mayoría de ellas, pero también pues se destacan el virus de hepatitis C y B, VIH, la endocarditis y la brucelosis. Para poder hacer el diagnóstico de una anemia hemolítica mixta, tenemos unos criterios que van a hacer pues, que el paciente presente anemia y hemólisis, que todos los pacientes deben tener un CUMS positivo, y para poder hacer el diagnóstico definitivo, pues el paciente no debería haber recibido ninguna transfusión cuando se realicen los estudios y debe tener la presencia de los autoanticuerpos fríos, pues más los calientes. Y el diagnóstico va a ser probable cuando todavía no tenga el reporte del CUMS fraccionado o cuando el paciente haya tenido una transfusión en los últimos 3 meses, pero los resultados nos va a mostrar que es fuertemente positivo con más de 2 cruces, tanto para el IgG como para la CD3, para la C3D, perdón. Entonces, retomando el caso, vamos a mencionar el resto de los laboratorios que se le hicieron a la paciente. Tenemos aquí todo el componente inmunoserológico, donde pueden ver que salió negativo, pues todo salió normal, excepto pues por el C4 que está consumido. Pero los ANA están 1 en 80 con un patrón nuclear homogéneo y tenemos unos ENAs que son normales, el anticoagulante lúpico que está normal, las anticardiolipinas también y las beta-2 glicoproteínas que están normales. Mientras que en el componente de gamopatías monoclonales tenemos un aumento de las IgM con una IgG que está normal, una IgA que está aumentada y la beta-2 microglobulina está aumentada ligeramente con un aumento de las cadenas livianas, tanto kappa como lambda, y en la inmunofijación la lectura la hacen como una presencia de banda monoclonal IgM kappa. Tenemos un ecocardiograma normal con una FEBI del 65%. Tenemos también unas tomografías, es una tomografía de tórax y abdomen, donde pues la de abdomen no resaltan mayores hallazgos, pero en la de tórax sí hablan pues de un aumento del tamaño cardíaco que no se correlaciona pues con la ecocardio, que tiene un derrame pleural y que también tiene un engrosamiento intersticial con un engrosamiento de la pleura apical. Además, en esta imagen que corresponde a esta de la izquierda, veían una lesión permeativa de T12, por lo cual la paciente fue llevada a una resonancia magnética en la que finalmente concluyen que presenta unos cambios degenerativos artrósicos y que este hallazgo se correlaciona con un hemangioma vertebral. Con esto, la paciente es evaluada por neurocirugía, quien menciona que no requiere ningún tipo de manejo quirúrgico. Los demás interconsultantes proponen lo siguiente.
reumatología menciona que todo lo que estamos viendo se trata de un fenómeno inmunológico, inmunoserológico secundario antes de pensar en que se trate de un fenómeno de autoinmunidad primaria y que es menos probable que la paciente presente LES, un síndrome de Sjögren. Hematología sugiere que se puede tratar de una neoplasia linfoproliferativa de bajo grado y que requiere una biopsia de médula ósea. Dermatología ves las lesiones en las piernas de la paciente y propone que se trata de un carcinoma escamocelular y que la lesión de la nariz se puede tratar de un carcinoma vasocelular y ordenan una biopsia de pie. Y psiquiatría destaca que la paciente presenta un deterioro cognitivo y que no comprende a cabalidad la información, por lo que las decisiones deben ser tomadas por sus familiares. Entonces, la conclusión de esta evaluación multidisciplinaria es que para poder establecer el diagnóstico de la paciente se debe realizar una biopsia de médula ósea. Entonces, ¿qué podríamos encontrar en esa biopsia? Lo más frecuente con las características que tenemos de la paciente es que se trate de una enfermedad por aglutininas frías, pero también podemos encontrar alteraciones hematológicas como un linfoma linfoplasmocítico, donde destacaría la macroglobulinemia de Waldenström, pero no sería sorprendente si tiene un linfoma de la zona marginal o que pueda tener otras entidades clonales que no sean clasificadas o inclusive que tengan una linfocitosis reactiva. Y acá lo que estamos viendo son esos hallazgos que uno podría encontrar en una enfermedad por aglutininas. Entonces, básicamente, lo que uno podría ver son unos infiltrados linfoides nodulares que básicamente tengan una localización intraparenquimatosa en lugar de la paratrabecular, que es lo que uno está viendo en este corte que está con aumento. Y ya acá, pues como se vería con las tinciones de matoxilina y eosina. Y aquí, pues básicamente donde se ven unas escasas células plasmáticas, pero que no hay pues como ningún tipo de infiltración, pues por otro tipo de células. Bueno, y por otro lado, pues vamos a tener en consideración algunos aspectos importantes para la paciente, como la fractura de cadera, donde haciendo revisión pues de la literatura, no se encuentra como una asociación clara entre la anemia hemolítica y la fractura de cadera, pero lo que sí se ha visto es que los pacientes que presentan anemia previo a la intervención quirúrgica de la fractura de cadera van a tener mayor riesgo de mortalidad, de readmisiones, de falla cardíaca, de cualquier tipo de complicación y también de delirio. Y por otro lado, cuando revisamos la asociación entre osteoporosis y anemia hemolítica, entonces estos pacientes en general, los que tienen anemia hemolítica, van a tener más riesgo, un 30% más riesgo de tener anemias hemolíticas autoinmunes, especialmente si son mujeres mayores de 65 años. Y también puede haber una asociación con colelitiasis, con úlceras pépticas. Em, Otro aspecto que debe ser abordado en esta paciente es todo el componente de su envejecimiento. Entonces, recordando esa valoración geriátrica integral que hicimos de la paciente, ella se ubica en la categoría de envejecimiento usual. Esto dado porque tiene múltiples enfermedades y discapacidades, pero que no impedían la independencia previo al inicio de la enfermedad de la que hemos estado hablando durante toda la revisión. Te recordemos que se trataba de una paciente que era frágil, que tenía dependencia parcial, malnutrición y demencia, que ahora se encuentra hospitalizada en el contexto agudo de una fractura de cadera y una enfermedad hematológica que todavía está en estudio. Entonces, eh, la idea es que cuando se tiene una paciente en este escenario, se debería evaluar la posibilidad de que la enfermedad hematológica de la que estamos hablando sea eh, un cáncer y en ese sentido evaluar especialmente las preferencias del paciente y sus familiares y personalizar todo el tratamiento pensando en los riesgos. Como hasta el momento no tenemos
un diagnóstico definitivo en lo que hemos hablado de la paciente. Entonces vamos a hablar de algunos componentes de la anemia y la coexistencia de los síndromes geriátricos que identificamos en la paciente. Entonces el primero sería con la fragilidad, y aquí destaca que la anemia va a aumentar el riesgo de fragilidad hasta en un 62%, y que en la medida en la que se corrige esa anemia, 1 gramo por decilitro disminuye en un 4% el riesgo de fragilidad. Y esto va a explicarse porque cuando revisamos el mecanismo fisiopatológico de la fragilidad, también es compartido parcialmente con la anemia, en la cual la apoptosis de los eritrocitos va a favorecer que se produzcan radicales de oxígeno, y que haya esto asociado con las comorbilidades y con la inflamación, el desarrollo de la fragilidad. Y por otro lado, cuando se evalúa la asociación entre anemia y demencia, la anemia va a aumentar el riesgo de desarrollo de demencia hasta en un 64%, y pues se considera que de por sí la hipoxia asociada pues a la anemia va a disminuir el rendimiento cognitivo y también puede deteriorar el estado de ánimo de los pacientes. Entonces, les cuento, la paciente actualmente tenemos los siguientes datos. Todavía está pendiente la cirugía de cadera. En los últimos días de la hospitalización viene presentando deterioro del estado de ánimo y un mal control metabólico, con una hemoglobina que permanece estable desde que se inició el manejo con los glucocorticoides. En el resultado de las biopsias que fueron realizadas, la biopsia de piel mostró un líquen simple crónico, y el preliminar de la biopsia medular muestra hasta ahora características normales, y se le solicitaron mutaciones para el MYD88 y el L265P, que son mutaciones asociadas a la macroglobulinemia de Waldenström. Entonces, ya teniendo pues todos los datos hasta el momento actual de la paciente, podemos decir que presentamos como enfermedad índice la anemia hemolítica autoinmune asociada a unos síndromes geriátricos como lo son la fragilidad, un trastorno neurocognitivo mayor, inestabilidad y caídas, incontinencia, polifarmacia, y como condiciones geriátricas asociadas, sarcopenia y malnutrición. En la parte de discapacidad, ella tiene una discapacidad visual, la dependencia para las actividades básicas es parcial, y la dependencia para las actividades instrumentales sí es más alta. Como comorbilidades tiene osteoporosis, fractura de cadera, el hipotiroidismo y la diabetes, que están mal controlados durante los últimos días pues, de la estancia, asociado también a una depresión que ella tiene de base, que parece estar teniendo aumento de sus síntomas actualmente, y como factor protector, pues tiene una red de apoyo que es excelente. Entonces, en este escenario, el tratamiento y el pronóstico de la paciente, pues aunque todavía no tenemos un diagnóstico definitivo, acá les muestro las características de las personas que tienen enfermedad por aglutininas frías, donde la probabilidad de la supervivencia va a ser relativamente alta, pero va disminuyendo pues con el tiempo, siendo exponencialmente mucho más baja después de 22 años con el diagnóstico. El tratamiento en los pacientes que tienen síntomas más leves pues va a ser de soporte, y en los pacientes que tienen síntomas más graves sería rituximab. Entonces, en caso de que todo lo que se le está realizando en la médula sea negativo, pues esta sería la entidad más probable, y acá lo que estamos viendo es la tasa de respuesta que tienen los pacientes a rituximab. Y entonces la propuesta de manejo de la paciente sería básicamente que tenga un seguimiento multidisciplinario por medicina interna, geriatría, neurología, psiquiatría y psicología, oftalmología, medicina del dolor, hematología o reumatología, dependiendo de qué se concluya finalmente con la biopsia. Complementar los estudios con densitometría ósea, una TSH de control después de ajustar el manejo farmacológico, hacer un seguimiento con glucometría después del ajuste también farmacológico, el ácido zoledrónico para prevenir nuevas complicaciones por fracturas, mirtazapina como alternativa para los síntomas depresivos, para los cambios en el sueño que estaba tratando con melatonina,
y también como un medicamento que favorecería la parte nutricional, definir si se va a tratar con rituximab, glucocorticoides u otro tipo de tratamiento farmacológico según hallazgos, a mejorar el esquema de vacunación y realizar un plan de rehabilitación física y recuperación nutricional. Entonces, como conclusiones, tenemos que aunque la anemia hemolítica autoinmune es una enfermedad poco frecuente, va a ser la primera manifestación de múltiples enfermedades. En ancianos el pronóstico va a estar sujeto a múltiples factores. En este caso, pues aún dependemos de cuál va a ser el diagnóstico definitivo de nuestra paciente, pero de entrada debemos resaltar que esa valoración integral geriátrica nos permitió ver que hay múltiples factores que pueden modificar ese pronóstico, como es la presencia de fragilidad, de sarcopenia y de malnutrición, e inclusive la depresión de nuestra paciente, por lo que probablemente ella va a requerir un modelo híbrido de atención, es decir, que si a largo plazo pues va a poder retornar a su casa con el soporte social que ella cuenta, pero que va a requerir nuevamente la evaluación médica, probablemente en el contexto ambulatorio, en la medida en la que pueda egresar de la hospitalización en la que aún está. Y el potencial de rehabilitación también está sujeto a todos esos hallazgos que mencionamos que la paciente presenta, como la fragilidad, la sarcopenia, que van a ser que independientemente de que se defina que es una enfermedad por crioaglutininas o bien sea también una enfermedad hematológica, una malignidad de bajo grado o en el peor de los casos una macroglobulinemia de Waldenström, pues ese potencial de rehabilitación se va a ver supeditado a ese diagnóstico definitivo y a que la paciente de base ya traía múltiples condiciones que podrían limitarla. Entonces, les agradezco por su atención y ya quedo atenta a los comentarios del público y las preguntas. Bueno, Natalia, muy buena tu presentación, muy ordenada. El proceso diagnóstico lo has dejado muy claro. Y estamos, como lo has anotado, estamos a la espera del reporte de la biopsia y aspirado de médula ósea para poder definir con claridad el diagnóstico de esta señora. Bueno, hemos invitado para el día de hoy, como lo había anunciado la doctora Natalia al principio, los servicios de reumatología y de hematología. Entonces quisiera preguntarle a la doctora Adriana Vanegas, ella es médica internista, reumatóloga, egresada del programa de medicina interna de la Universidad de Antioquia. La doctora Adriana, ¿qué concepto tiene alrededor de la situación clínica de esta señora? Siendo una mujer octogenaria de 84 años y donde el diagnóstico de la anemia hemolítica fue reciente, casi a la par de la fractura de cadera. Y, y queríamos preguntarle, digamos, en un principio, cuando hicimos el enfoque diagnóstico de esta señora, habíamos considerado, como lo señaló Natalia durante toda su presentación, que se podía tratar de enfermedades autoinmunes de tipo reumatológico como una buena medida o como una buena opción diagnóstica para ella, ¿sí? Viendo que la literatura también nos orienta hacia el diagnóstico y a pensar, nos invita a pensar sobre estas patologías. Doctora Adriana Vanegas, cuéntenos cuál es su percepción acerca de la presentación y de la situación clínica de esta señora. Muchas gracias, profe. Buenos días. Espero que me escuchen bien porque tengo saliendo de una gripa, entonces la voz un poco compleja, pero bueno. Primero felicitar a Natalia porque fue una excelente presentación, pues, con el caso clínico de toda la revisión. Doctora Adriana, no estamos escuchando bien. Perdón. Ahí me oye. Excelente. Ahí mejoró un poco. Sí, señora. Gracias. Voy a quitar.
Eh, Felicito a Natalia porque hizo una excelente presentación, tanto del caso clínico como del abordaje por los dominios pues, múltiples que tiene esta paciente. Y desde el punto de vista reumatológico, pues lo primero es que es una paciente con fractura de cadera que pues, de por sí ya el hecho de tener la fractura la hace de alto riesgo o de refracturarse y del aumento de la mortalidad pues, que está asociada a esta fractura. Y que lo otro que lleva como a pensar en la complejidad de su manejo es la enfermedad hematológica que tiene, que está compuesta por fenómenos autoinmunes como hemólisis por anticuerpos fríos y calientes, pues va a necesitar inicialmente el uso de glucocorticoides, lo que le va a conferir mayor riesgo pues, de refractura y del uso pues, del tratamiento de esa osteoporosis. Y hay que evaluar muy bien, como mencionaba Natalia, pues si la paciente tenía antes de tener todo el deterioro cognitivo algún tipo de voluntad anticipada, recomendaciones sobre cómo podría ser su vida, pues como en este momento, de si ella dejó alguna recomendación de si recibir o no, dependiendo de qué tipo de tratamiento, lo más importante es y también es una paciente pues que va a estar inmóvil en cama con mayor riesgo pues de aumentar esa dependencia, etcétera. En cuanto al tratamiento pues específico de la parte de la fractura, independiente de la cirugía, ¿no? Probablemente requerirá un osteo por la gravedad pues como del cuadro. En cuanto a la parte de la anemia hemolítica inmune, si bien es cierto que dentro de las enfermedades reumatológicas, especialmente lupus y Sjögren, como lo sale en la revisión, son las que hay que sospechar en un principio, especialmente cuando están asociadas a la crioglobulinemia, que es mucho menos frecuente que un paciente con lupus o con Sjögren pueda tener enfermedad por anticuerpos fríos y siempre nos tiene que alertar esto hacia la posibilidad de una enfermedad reumática. Lo usual es que hagan hemólisis por anticuerpos calientes y pueden o no tener crioglobulinas séricas circulantes, más no tanto la enfermedad por crioaglutininas. Y si estos pacientes hacen una enfermedad por crioglobulinemia, harían más manifestaciones vasculíticas, que son las que se pueden asociar más al síndrome de Sjögren, con el depósito de inmunocomplejos renales, generando una glomerulonephritis proliferativa mediada por inmunocomplejos, manifestaciones cutáneas que no las tiene la paciente, con una púrpura palpable y una vasculitis leucocitoclástica en las biopsias, o podrían hacer otro tipo de fenómenos, pero específicamente esperaría uno hallazgos de vasculitis crioglobulinémica. En cambio, en esta paciente lo que predomina es la hemólisis, que está más asociada a los anticuerpos fríos. Entonces, desde ahí empieza uno como a pensar que hay algo más allá que pensar en una enfermedad autoinmune primaria. Y otra es que recordar que siempre en las enfermedades reumatológicas, como no hay un estándar de oro para el diagnóstico, los criterios con los que contamos son más para clasificarlas o para meterlas en un cajoncito, sea lupus, sea Sjögren u otras, siempre hay que descartar otras enfermedades, entre ellas pues, malignidad hematológica o benéfica cierto, bueno, se pudiera llamar. Y por último, pensar siempre en estos pacientes en que a pesar de tener anticuerpos
contra hepatitis B negativos, perdón, contra hepatitis C negativos, una de las principales, si no la principal causa de enfermedad por fibroglutaminas por infección es la infección por hepatitis C. Y muchas veces la recomendación siempre será hacer una carga viral porque los anticuerpos por estar conformando complejos inmunes muchas veces no se van a detectar y va a ser negativa la serología para hepatitis C, pero uno tiene que confirmar que sí sea verdad que es negativo con la carga viral, porque el tratamiento va a cambiar porque va a requerir pues del antiviral además. No sé si se alcanzó a escuchar. El último pedacito no. El último, lo último. Que hay Después que de la hacer, carga viral. no, que hay que hacer carga viral para hepatitis Eso. C siempre, porque los anticuerpos pueden ser negativos porque están formando inmunocomplejos. Bueno, doctora Adriana, muchas gracias por su concepto. Estamos pues en ese proceso todavía diagnóstico, como usted lo escuchó en la presentación que hizo Natalia. Y pues aún no nos hemos comprometido definitivamente con ningún diagnóstico, ¿no es cierto? Seguimos todavía con el diagnóstico de anemia hemolítica por anticuerpos calientes y ya estamos a la espera del reporte de la biopsia de aspirado de médula ósea. Tendremos en cuenta esta sugerencia que usted nos hace al final de su intervención en cuanto a la solicitud de la carga viral en búsqueda del diagnóstico de hepatitis C. Vamos a tenerlo en cuenta, doctora Adriana. Muchas gracias por su presentación y su concepto. El doctor Sergio, patólogo, también egresado del programa de interna de la Universidad de Antioquia, nos está acompañando hoy. Doctor Sergio, ¿cómo ve usted la situación después del trabajo que ha hecho? ¿Sí? El doctor Sergio sí nos está acompañando. Profe, buenos días, ¿cómo estás? Que se estaba como entrecortando Hola, un poco. Sergio. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, señor. Sí, señor, te escuchamos bien. Sí, se escucha bien. Sí, listo. Bueno, muy Se buenos escucha días a con todos. bajo volumen, Sergio. Bajo volumen. Venga, profe, yo hago Sí. aquí una modificación a ver. Sí. Aquí, ¿cómo me escuchan? Ahí, perfecto. Mucho Muy bien. mejor. Gracias. Pero yo verifico. ¿Cómo se escucha? Muy Muy bien. bien, Sergio. Gracias. Listo. Perfecto. Muy buenos días a todos. Primero felicitar a la doctora Natalia por la excelente exposición y revisión del tema. Este es un caso que hemos estado viendo en el grupo de hematología y ayer nuevamente pues estuve revisando la historia clínica de la paciente. Pues datos relevantes, yo pues estoy de acuerdo en que es una anemia hemolítica autoinmune mixta, porque tiene pues anticuerpos calientes, pero tiene fijación de complemento y los títulos de aglutininas frías son positivos y en títulos significativos. Sabemos que los títulos son positivos por encima de 1,64 y especialmente tienen relevancia clínica cuando están mucho más altos, especialmente cuando están mayores a 1/512. Entonces yo me orientaría más a que el diagnóstico es una anemia hemolítica
por anticuerpos mixtos. Pero los otros datos relevantes de la historia es que tenga inmunofijación positiva para inmunoglobulina M, IgM kappa. Eso de entrada nos hace pensar pues que hay una paraproteinemia. Entonces sería como el dato clave, y la elevación de la IgM también sérica. Muy importante mencionar pues que a la paciente ya se le hizo una aspirada biopsia de médula ósea y los resultados aún no han salido por completo. Solo ha salido el mielograma, que fue normal, pero hoy el punto clave es la citometría de flujo y la biopsia para detectar pues una neoplasia linfoproliferativa. Es muy importante tener en mente que, si bien no es necesario encontrar, digamos, una macroglobulinemia de Waldenström o un linfoma de bajo grado como un marginal, sí se puede documentar una clona pequeña de linfocitos, que son los que están produciendo eh, el trastorno actual, y la producción, y llevando a la producción de los anticuerpos calientes y de las aglutininas frías. Esto es porque se ha visto que la enfermedad por aglutininas frías realmente son linfomas de bajo grado que muchas veces son difíciles de detectar y difíciles de clasificar. Entonces, por eso en la gráfica que puso la doctora Natalia, la gran mayoría de veces se detecta es una enfermedad por aglutininas frías en un contexto de un trastorno linfoproliferativo, y no necesariamente una macroglobulinemia o un marginal u otro tipo de linfoma, porque no se logra clasificar adecuadamente. Esa que vemos ahí que dice CAD asociada a lymphoproliferative disease. Miren que la gran mayoría de veces se puede encontrar una clona de bajo grado y no ser capaz de decir es un linfoma linfoplasmocítico, es un marginal, es una LLC, pero aún así quiere decir que hay una neoplasia de bajo grado en curso. Y esto explica por qué estos pacientes, por lo menos cuando predomina la producción de anticuerpos fríos, los esteroides logran como resultados tan pobres. De este caso, pues cuando lo discutimos con Gustavo, nos llamó pues la atención que hubiera respondido también a esteroides. Y muy probablemente es por el Acuerdo. componente de anticuerpos calientes que tiene, ¿cierto? Muy probablemente eso fue lo que llevó como a la mejoría pues tan marcada en la hemoglobina. Pero en general lo que está escrito y lo que ve uno es que la respuesta a esteroides es muy pobre, incluso cuando provienen anticuerpos fríos, incluso uno podría no utilizarlos e ir directamente a una línea, un anti-CD20 u otros medicamentos pues que interfieran en la vía del complemento. En esta paciente pues obviamente depende mucho de la condición clínica de ella y de la evaluación pues geriátrica integral para tomar una decisión, pero habría que decidir si vale la pena utilizar pues el rituximab. Desde el punto de vista de hematología, sí hay un beneficio porque de entrada las anemias hemolíticas por anticuerpos mixtos son de peor pronóstico, y las por anticuerpos fríos aún peor pronóstico. Las tasas pues de respuesta con esteroides son más bajas, y si uno quiere lograr respuestas completas o lograr respuestas globales más altas, debe asociar el anti-CD20. Idealmente en otros escenarios incluso iría con bendamustina, pues como una quimioterapia que se tolera muy bien para lograr unas respuestas mucho mayores, pero en este escenario al menos buscar la utilización del rituximab. Pero entonces es importante pues esperar la biopsia de médula ósea, pero personalmente creo que es altamente probable que se encuentre una clona pequeña ahí y que eventualmente haya que decidir si la paciente, desde el punto de vista de funcionalidad, se beneficia pues del anti-CD20. Aquí también está el doctor Gustavo, pues que es el médico internista que nos acompaña en todas las evaluaciones aquí en la clínica. No sé si Gustavo tenga alguna otra consideración. Eso sería pues como lo que tengo que aportar, y nuevamente muchas felicitaciones por el caso, muy interesante. Gracias. Muchas gracias, doctor Sergio. Escuchemos al doctor Gustavo Crespo, médico internista. Él es el médico de apoyo en este momento con el grupo de hematología y ha visto en directo la evolución de esta señora. Adelante, doctor Gustavo. Hola, ¿y me escuchan? Sí, Gustavo, te Sí, escuchamos señor. muy bien, gracias.
Bueno, hola. Bueno, no, felicitar igualmente a Natalia, me pareció muy completa y muy clara la charla. No, pues la verdad, yo de acuerdo completamente pues, con lo que dice el doctor Sergio. Pienso que lo más probable es que en esta paciente finalmente le encontremos una neoplasia linfoproliferativa de bajo grado, basado pues ya ese dato de que hay un componente clonal por los estudios de la paraproteinemia, nos hace sospechar además del cuadro clínico en general. Datos que de pronto nos hiciesen pensar que hubiese digamos, una neoplasia, un linfoma clasificable de entrada o de más alta carga tumoral. Esta paciente no los tiene, no tiene organomegalias, no tiene adenopatías, no tenía, además de los síntomas de la anemia, no tiene así unos francos síntomas constitucionales. Entonces, eh, pues pienso que eso es lo que es altamente probable, que encontremos este dato de una neoplasia de bajo grado, y pienso yo que la paciente sería candidata a manejo con monoterapia con rituximab y vigilar evolución. Inclusive podríamos ahorrarnos el uso de los esteroides, por lo que ya dijo el doctor Sergio, y además teniendo en cuenta de que es una paciente que ya se fracturó, y pues por todos los efectos que puede tener estos medicamentos en la salud ósea de la paciente. Trataría también de evitar a largo plazo el uso de los esteroides. Eh, Eso era como lo que quisiera aportar. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor Gustavo, muy amable. Eh, no sé si hay alguna pregunta entre los asistentes sobre la situación o el concepto de reumatología y hematología. Creo que la profe Adriana iba a Bueno, hacer algún comentario nuevo. adelante, doctora Eso. Adriana. Claro. Sí. Profe, no, una sola pregunta que de pronto mirar si el deterioro que están comentando que empezó a tener desde el punto de vista neurológico, que ha tenido como ese cambio o algo del estado del ánimo, que no vaya a empezar a presentar los fenómenos de hiperviscosidad, teniendo en cuenta pues que tenemos esa proteína monoclonal pues aumentada, como mencionó Sergio. Bueno, señora, pues en este momento esta señora, pues o sea, su sugerencia es muy válida. Eh, Sin embargo, en los antecedentes de esta señora tenemos dos que son muy importantes, y el primero de ellos es el trastorno del estado de ánimo. Ella tiene diagnóstico previo también de depresión y trastorno neurocognitivo mayor, probablemente tipo Alzheimer, que ha venido también desde hace unos 2 o 3 años atrás, ahí ha venido instalándose, ¿cierto? Sin embargo, pues vale la pena el comentario suyo de que lo tengamos en cuenta al momento del diagnóstico. Muy bien. Bueno, vemos ya en este momento, de nuevo felicitaciones a Natalia por su presentación. Muy agradecidos con la doctora Adriana Vanegas, con el doctor Sergio Londoño y con el doctor Gustavo Crespo, que fueron nuestros invitados hoy, y sus aportes fueron absolutamente valiosos en esta discusión. Muchas gracias por su asistencia. Tendremos en cuenta todo lo que ustedes han recomendado y así lo haremos. Un buen día. Muchas gracias para todos. Feliz Gracias, día, que que estén estén muy muy bien. bien. Hasta Hasta luego. luego.
tener